Bien, bueno, como ven en el título, hoy van a hacer unos ejercicios de soluciones ideales. Los dos ejercicios, los dos primeros, se los evaluaron el semestre pasado en un examen. Y el segundo, el último ejercicio es de taller, que se los evalúa a los chicos del paralelo uno. Entonces, los chicos del paralelo uno ya van a estar familiarizados con la resolución del tercer ejercicio. Pero bueno, para no alargar más la introducción, bueno, vamos a resolver el primer ejercicio, que dice, bueno, ¿qué proporción de benceno y etilbenceno deberán mezclarse A por fracciones molares y B en masa, o sea, fracciones másicas, para alcanzar la mayor entropía de la mezcla? Entonces, si alguien también tiene alguna duda, no se limite y dígame de una para yo responderle al instante la duda, para que así es entendible, que mejor es responder lo que no entiendo al instante para que después no se haga más grande o pueda llevar a más confusión lo que yo vaya diciendo. Pero bueno, entonces me decían qué composiciones en este caso, voy a tomar de nuevo el ejemplo, benceno y etilbenceno deben mezclarse, ok, para alcanzar la mayor entropía. Entonces vamos partiendo simplemente de el concepto, bueno, la definición de qué era entropía de la mezcla, que esto de aquí lo habíamos definido o lo deben haber leído como NR, y esto era la sumatoria en este caso de XI por logaritmo de XI, pero como son dos componentes, yo lo puedo poner directamente como XA por logaritmo de XA más XB logaritmo natural de B, perdón, de XB. Aquí XB y acá XA. Logaritmo natural de XA y aquí logaritmo natural de XB. ¿Ok? Donde, ¿qué va a ser A? En este caso, A va a ser el etilbenceno, que es el primero, etilbenceno, o benceno, creo que, déjame. Sí, etilbenceno era. Etilbenceno y benceno, sí. Ese de aquí va a ser el etilbenceno. Déjenme aceptar a dos más de sus compañeros porque están entrando recién. Listo, este es etilbenceno. Etilbenceno y B va a ser benceno. Bien. Entonces solamente es, o sea, ¿qué entienden ustedes por llevar a la entropía máxima? Por ejemplo, acuérdense de sus cursos previos en cálculo de una variable y varias variables, de que cuando ustedes querían obtener puntos críticos donde por ejemplo iba a haber un máximo o un mínimo, nosotros teníamos que derivar la ecuación e igualarla a cero. Entonces básicamente hacer eso. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo sé, ponerlo con un color diferente. Disculpe, una pregunta. Sí, no hay pedo. ¿La elección de A y elección de B es aleatoria o es por soluto y disolvente? No es aleatoria, porque no importa en la sumatoria, no es que se suma. No importa. Yo la puse así por B, por benceno y A diferente. Lo puse Ok, así. listo. Dale. Bueno, como iba a continuar, voy a poner otro color distinto. La siguiente notación, que esto ya sabemos que XA más XB debe dar igual a 1. Entonces, esto de aquí despejado. ¿Por qué hago esto? Porque quiero dejar todo en términos de una sola variable de la ecuación. Es decir, para derivar con respecto a una sola. En este caso, con respecto a la composición. Entonces sería XA va a ser igual a 1 menos XB. Entonces, teniendo esto, yo sé que voy a tener mi delta S de la mezcla ya reemplazado con esto. NR, abro corchete, y digo 1 menos XB por, en este caso, logaritmo de 1 menos XB más XB por logaritmo de XB. Entonces, solo lo que he hecho ahí es reemplazar. Entonces, ahora sí, una vez que ya tengo esa expresión, lo que me tocaría hacer es derivar e igualar a cero. Entonces, como que yo diga que la derivada de la mezcla con respecto a la composición X va a ser igual a cero.
¿Y va a ser igual a qué? Tendríamos que derivar toda esa expresión con respecto a x. Entonces, para los chicos que recién ingresaron, ¿por qué estamos haciendo eso? Porque nos dice que queremos alcanzar la mayor entropía de la mezcla. Entonces, cuando nosotros queremos maximizar o minimizar algo, deberíamos, por nuestros cursos previos de cálculo, saber que, bueno, cuando sacamos un máximo o un mínimo, deberíamos derivar la función e igualarla a cero para obtener sus puntos críticos. Entonces, simplemente continúo, digo, menos n por r. Y ahora sí, comienzo a derivar. Entonces, vamos a derivar esto. Entonces, ¿cuál sería la derivada? Ahí hay una multiplicación. Entonces, simplemente digo la derivada de la primera por la segunda, más la derivada de la primera, más la derivada de la segunda por la primera. En este caso, la primera es 1 menos xb, sería la derivada menos 1, y queda la segunda constante como constante, entonces 1 menos xb. Y así mismo, voy a ponerlo aquí así, voy a hacer, en este caso, al segundo término, que sería la derivada de la primera, perdón, la derivada de la segunda y manteniendo constante la primera. Entonces la primera en este caso se mantiene constante, que es 1 menos xb. Y la derivada de ese logaritmo va a ser la derivada del argumento sobre el argumento. Entonces es como que yo digo menos 1, perdón, sí, menos 1 sobre 1 menos xb. Entonces básicamente es como que yo diga menos 1 sobre 1 menos xb. Y si se dan cuenta, ya pueden ir notando que se va a ir simplificando algo, ¿no? Entonces voy a ir poniendo con amarillo, ya sé que se me simplifica esto y se me simplifica esto. Entonces voy a seguir ahora con el término que está aquí. Este término voy a seguir y tengo que derivar eso así mismo, con la regla de la multiplicación en la derivada. Si la derivada de la primera es 1, que es xb, y queda constante lo otro, entonces sería logaritmo de xb por, perdón, más, ¿cuál es la segunda? Mantengo constante la primera y derivo la segunda, que es logaritmo de xb. Este sería 1 sobre xb. Entonces, listo. Aquí mismo también se me va y se me va. Entonces, voy a copiar ahora acá abajo el resultado de esto porque quiero que vean algo. Entonces sería, esto va a ser igual menos nr, cojo, sería menos logaritmo de 1 menos xb. Esto sería más 1. Y el otro lado, perdón, menos 1. Sí, menos 1. Menos 1. Y este sería más 1. Y es el corchete. Veo que se me va el 1 y el 1. Entonces me queda la siguiente expresión. Me faltó el término, perdón. Me faltó el término más logaritmo de xb. Más logaritmo de xb. Ok, se me va eso. Y esto de aquí es igualado a 0. Entonces, lo único que yo hago es despejar. El n menos nr se va al otro lado y se hace 0. Y me queda simplemente esta igualdad. Me queda que el logaritmo de xb va a ser igual a logaritmo de 1 menos xb. Entonces, lo único que yo hago es aplicar Euler a ambos lados para eliminar el logaritmo natural. Cojo y digo, bueno, xb, ya aplicado el logaritmo, este xb igual a 1 menos xb. Pasa al otro lado el xb y me quedaría 2xb igual a 1. Entonces, xb va a ser igual a 1 medio. Si yo sé que xa más xb es igual a 1, 1 medio es 0.5, entonces mi xa va a ser lo mismo, 1 medio. Entonces, estas son las composiciones molares, fracciones molares que nos pedía el ejercicio para maximizar la entropía en esa mezcla. ¿Hasta ahí alguna duda? Bien. Ahora en este caso nos toca hallar las fracciones básicas. Entonces, ahí hay dos formas de hacerlo. Si se dan cuenta, en el ejercicio no nos dicen una base de cálculo, pero podemos tomar una base de cálculo como decir, bueno,
un mol, qué sé yo, o 100 moles, da igual, la base de cálculo que tomemos, o simplemente como yo lo hice, que es la forma que la vamos a hacer para que la vean, es lo siguiente. Yo sé que por esta composición, sé que de alguna u otra forma los moles de A sobre moles de B van a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque las composiciones arriba son las mismas. Si se dan es como una mezcla equimolar básicamente. Es igual a 1. Entonces yo sé que aquí Na va a ser igual a Nb. Entonces también sé yo que los moles están definidos como masa sobre peso molecular. Entonces lo que yo hago es simplemente tomar esta expresión que acabo de escribir ahorita y reemplazarla en esta que está acá. De tal manera que yo tengo lo siguiente. Tengo masa de A sobre peso molecular de A. Así mismo masa de B. Y tengo peso molecular de B. ¿Ok? Y esto va a ser igual a 1. Entonces este resultado me va a quedar M de A por peso molecular de B sobre masa de B por peso molecular de A. Y esto va a ser igual a 1. Paso al otro lado a multiplicar. Me queda M de A por peso molecular de B. Será MB por peso molecular de A. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es de alguna u otra forma, como peso molecular de A y peso molecular ya lo tengo, tratar de sacar una relación entre las masas. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, M de A sobre M de B va a ser en este caso a peso molecular de A sobre peso molecular de B. Y esos valores ya los tengo, ¿verdad? Porque son valores que los podemos encontrar en bibliografía, en internet o donde puedan encontrarlos. El peso molecular de A, que es el etilbenceno, es de 106,17 gramos mol. Y el peso de molecular del benceno es 78 gramos mol. Entonces tenemos, por decirlo así, una relación donde M de A sobre M de B va a ser igual a 1.3612 y esto va a ser igual a masa de A igual a 1.3612 por la masa en B. Entonces, ¿cuál es mi siguiente paso? Vamos a hacer lo siguiente. Para ya calcular las fracciones másicas, tengo que sacar mi masa total. Mi masa total va a ser igual a M, en este caso de A, más M de B. Pero yo sé que mi masa de A es 1.3612 masa en B, masa en B, más masa de B. Entonces tengo unos moles una masa total, en este caso de 2.3612 masa en B. Esa es la masa total. Entonces, para yo sacar mi fracción másica en A, mi XA, en masa, va a ser, ¿cuál es la masa de A? 1.3612, 12 masa en B sobre masa total. La masa total es 2 puntos, este es 2. 2.3612 masa en B, se va a masa en B, y esa división me da 0.5765, le saca 4 decimales. Entonces, esta es la composición de A, y la diferencia simplemente es 1, perdón, 1 menos, vamos a ponerle el color verde, 1 menos XA, ya sé que es igual a X en B de más, pero en fracción másica, y esto va a ser igual a 0.4235.
Y listo, esas eran las respuestas que nos pedía el ejercicio, que nos pedía qué proporción de benceno y etilbenceno deberán mezclarse para formar, bueno, para alcanzar la mayor entropía de la mezcla. ¿Tienen alguna duda con respecto a ese ejercicio? Una pregunta. ¿Se puede poner igual X a, o sea, como fracción másica, igual que como fracción molar? Eh, O sea, es exacto. por el O sea, símbolo. sí, el símbolo. Yo la puse así, pero creo que sí se diferencian. Si no, ponle X barra o no sé, X A de en M, de masa. Mm, X prima, alguna cosa así. Ajá. Ok, listo. Yo le iba a preguntar si es una Y. La Y es que las Y son para composiciones en vapor. En presión de vapor. Ujú. Son Ok. para fracciones en vapor. Este toma es una mezcla, son fracciones en estado líquido. Por eso usamos X. Pero bueno, vamos a continuar entonces con el segundo ejercicio. Bien, dice, ya vieron, sí, ya vieron propiedades molares parciales. Vieron que los ejercicios desarrollados en los talleres y en el deber me parece que les envió a los del paralelo 1, que soy el que se encarga de esa parte. Les envié ejercicios sencillos para que se me familiaricen, pero este ejercicio es un poquito más complejo porque ahí, no sé si ya habrán visto la ecuación de Duhem. ¿La vieron los del paralelo 1 si están aquí? Creo que aún no, porque solamente vimos hasta la ecuación para calcular la ósmosis. No, no, pues que eso ya ese es otro tema, entonces no les explicó la ecuación que deberíamos utilizar aquí, pero no importa, no, ya le puedo decir. Entonces, bueno, vamos con el ejercicio que dice el volumen molar parcial BB de sulfato de potasio, BB sulfato de potasio, en soluciones acuosas a 25 grados centígrados está dado por, y te dan la siguiente expresión, donde M es la molaridad de la solución. Para el agua a esa misma temperatura, el volumen molar es de 18.068 centímetros cúbicos por mol. A. Obtener una ecuación para el volumen total. B. De la solución en 1 kilogramo de agua. Y B. Obtener una ecuación para el volumen molar parcial del agua. Entonces vamos a poner otra hoja, más páginas para comenzar desde cero. Entonces vamos a anotar datos. Nos dicen, vamos a poner datos. Nos dicen que BB, a ver, lo hice muy grande. B, B de B va a ser igual a, era 32.80 más, en este caso 18.216 M a la 1 medio más 0,0222 M, déjame ver si está bien, 0,00222 M. Ya, ok, ¿está bien? Entonces vamos a probar otra vez. Tenemos esa ecuación que nos da. También nos da el volumen molar del agua. O sea, ya el valor dado, pero nos están pidiendo la expresión. Entonces ya el volumen molar del agua va a ser igual a 18.068 centímetros cúbicos por mol. Y no sé qué más nos dan. Ah, ya nos dan que dicen 1 kilogramo de agua. Y creo que más nada, ¿verdad? Nos da la ecuación y el que no nos dan nada más. Entonces, ¿qué yo puedo sacar de conclusión? Apenas me dan el kilogramo de agua, o sea, la base de cálculo, simplemente, y como estamos trabajando con molalidad, ¿a qué se define la molalidad? La molalidad la podemos definir como los moles de soluto sobre el kilogramo de solvente, ¿verdad? En este caso, el solvente es el agua. Es como que yo tenga que esto va a ser igual a n sobre 1, porque ya nos da 1 kilogramo. Entonces, ¿qué yo puedo sacar aquí? Que la molalidad va a ser igual a los moles. Lo primero que yo puedo sacar aquí de conclusión. ¿Para qué? Para yo simplemente poder reemplazar lo siguiente. Entonces voy a bajar un poquito. Ahí.
Entonces yo sé que por mi ecuación de volumen, que el volumen va a ser igual a los moles de, en este caso, los compuestos que participan en el sulfato de potasio por el volumen molar del potasio, que en este caso es BB, que es el dato que nos dan. B en B, más los moles de agua por, en este caso, el volumen de aquí, de agua. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es dato, porque nos dan una expresión. Esto de aquí es dato. Y esto de acá es dato porque tengo la base de cálculo del agua. Y yo sé que en este caso los moles son iguales a la molalidad. Entonces puedo decir que es M. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el volumen molar del sulfato de potasio está en términos de la molalidad. Entonces por ahí ya va la cosa. Entonces para entender un poquito más esto, B va a ser igual a ¿qué? M, porque yo sé que los moles son iguales a la molalidad, por reemplazo la expresión de BB que ya nos daban acá arriba. Esta expresión en términos de la molalidad. Entonces lo único que yo hago, voy a bajar un poco más, es reemplazar esa ecuación, que es 32,280 más 18, 16 m a la 1 medio más 0,00, no, 0,0222 mol. Listo. Ahí más los moles de agua, yo ya los tengo. ¿Cómo los saco? Voy a ponerlo acá de otro colorcito. Me dice que tengo 1 kilogramo, ¿verdad? Entonces, 1 kilogramo son 1000 gramos de agua. Y esto lo puedo llevar directamente a que un mol de esto tiene 18 gramos de agua. Y este valor me va a salir un valor de 55,56 mol de H2O. Entonces, ese valor que encontré ahí, lo reemplazo acá donde estaba, retomando, ¿no? Era 55,56. 55. Y ese M al lado de la fórmula de volumen, ¿por qué apareció? ¿Qué cosa? Esa M que está ahí, al lado del agua. Porque yo lo expliqué acá, que como me dan de base de cálculo 1 kilogramo de agua, M, que es la molalidad, se la define como moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Si mi kilogramo de solvente es 1, yo despejo aquí, no despejo, simplemente sé que N sobre 1 es N, entonces mi molalidad va a ser igual a los moles. Entonces, como mi ecuación de volumen total es los moles por el volumen molar parcial, de en este caso el sulfato de potasio, más el volumen molar parcial del agua por los moles del agua, como yo sé que N es igual a M, lo reemplazo por M. ¿Por qué? Porque mi volumen molar parcial está en función de M y quiero deshacerme de esa M como sea. Entonces simplemente es eso, coger y decir que M es igual a N. Ahí sí lo viste. Sí, sí, gracias. Listo, entonces los moles ya están. Faltaría calcular ahora el volumen molar parcial del agua. Bueno, no calcularía, nos dan de dato, que es 18,08. 0,68. ¿Ok? Entonces ahí lo único que yo hago es decir B va a ser igual, tengo que multiplicar la M por todo este término, entonces sería 32,280 M más 18,216. En este caso, 1 medio más 1, M a la 3 medios, más 0,0222 M al cuadrado, más la multiplicación de estos dos valores que están acá, es 1003,86. ¿Okay? Entonces mi resultado final de lo que me piden, voy a ponerlo de otro color, mi ecuación del volumen total va a ser entonces igual a 1003,86 más
No sé por qué. No, pues ya. O sea, solo lo estaba ordenando. Ya la ecuación que está aquí, esta, lo va a poner en color rojo. En color rojo. Esta ecuación ya es la que nos piden. Entonces, ese es el resultado de la primera pregunta que nos decían. eh, que nos decían obtener una ecuación para volumen total B de la solución en 1 kilogramo de agua. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Si no hay, asumo que está todo bien y continúo para el literal B. Una pregunta. Sobre esa ecuación, me di cuenta que como que sumó los dos volúmenes del componente y del agua. Eso, o sea, pero ¿dónde? O sea, me refiero que como que esa ecuación la hemos visto en dónde. ¿Cuál? Esta que está aquí. Ajá, la primera con la que partí. Esta ecuación, supongo que la vieron con la profesora cuando les enseñó volúmenes molares parciales, que el volumen total el volumen total de la mezcla va a ser a los moles de la mezcla por el volumen molar parcial. Por ejemplo, como son una mezcla binaria, sería del sulfato de potasio, los moles de sulfato de potasio por el volumen molar parcial, más el otro componente. O sea, la fórmula es así. Ok, Volumen, listo. volumen va a ser igual si es más de una, si no es una mezcla binaria, esa sería la sumatoria de NI por, perdón, por volumen, NI por volumen molar parcial de I. Desde Ok. I igual 1 hasta I. Ah, Entonces ahí puede ser, no sé, una mezcla terciaria, multicomponente. ok, Entonces, como ustedes listo. están en físico-química, mezclas binarias. Pero no Ya. está mal que sepan que esta es la ecuación que se utiliza. Yes, listo. Listo. Entonces, bien, el siguiente literal nos dice obtener una ecuación para el volumen molar parcial del agua. Entonces vamos a hacer eso. Voy a bajar un poco. Bien, entonces para hallar eso, ahí es lo que yo les había dicho, la ecuación que no les han dado, que nosotros podemos decir que el volumen del agua, parcial del agua, es como que vamos a tomar la siguiente presión. Menos 0 a m. Es una variación de la ecuación porque en realidad no es así. Pero para este caso la pueden utilizar. Déjenme colocar la ecuación sobre los moles del agua por B de B. B de B. Ok, entonces esta es la expresión que ustedes necesitan utilizar. No sé si de qué libro guía tengan. Por ejemplo, en el paralelo 1 trabajan con el libro de Atkins, pero también puede leer el Divine, que es otro guía que tiene. Pero por lo general siempre trabajamos, bueno, la profesora y yo con el Atkins. Entonces ahí hay algunos ejercicios donde les muestran a manera de ilustración algo más didácticos cómo utilizar esta ecuación. Entonces yo lo único que hice fue coger la ecuación que te da el libro, o sea, como te dice, bueno, te hacen el análisis matemático y al final te dan como que el resultado de la ecuación a aplicar. Entonces dice, bueno, apliquen esta ecuación y ahí van a obtener el volumen molar parcial del componente que les están pidiendo. Espérenme un segundo. Bien, entonces esta es la ecuación, ya volviendo, que vamos a utilizar. Entonces, es básicamente, es una ecuación, ¿cómo les explico para que me entiendan un poco mejor? Cuando ustedes tienen un valor inicial y es que es un método de integración numérica, entonces siempre van a ver como que cuando tú integras de un punto a un punto se van sumando los intervalos desde ese punto, entonces como que un área bajo la curva de esa integración. Entonces básicamente es algo así. Entonces como que tienen un valor inicial y le van restando el valor de esta cosa que está aquí, de 0 a m. Pero el valor va a ser, eh, ya verán que si ustedes cuando tengan el resultado final, podrían de alguna u otra forma calcular esta integral y ver que les salga el mismo valor. Este con respecto a este son los mismos. Como que el valor final va a ser el valor inicial. Algo así. Entonces vamos a hacerlo, pero no haberlos enredado con esto de aquí que les dije. Pero vamos a utilizar esta ecuación. Entonces, ¿qué yo hago? O sea, el BB es el sulfato de potasio y este por alguna u otra razón
esta ecuación que les he puesto aquí está en función de ese soluto. Por eso es que estamos derivando con respecto a eso. Entonces, ¿qué yo hago aquí? Es que estoy derivando, de alguna u otra forma me toca derivarlo. O sea, me toca derivar el volumen BB, que es el que me dan, que es el que me da el ejercicio. Voy a ponerlo acá para que lo vean. Tenemos esta ecuación que está aquí, pero este es BB. Entonces debemos derivarlo porque de alguna u otra forma necesitamos obtener ese término de la integral. Entonces, ¿qué voy a hacer? En este caso sería la derivada de BB con respecto a m, porque ese término de BB está en función de m. Entonces, con respecto a eso debemos derivar. Entonces, ¿a qué es igual eso? Simplemente estoy derivando y digo, a ver, tenemos que derivar esta ecuación que está aquí, que la voy a sombrear un poquito. Esta. Entonces sería derivar con respecto a m, el primer término, el segundo término, el tercer término tenemos que derivarlo con respecto a m. Entonces, ¿a qué va a ser igual eso? El primer término no tenía m, así que eso es 0, pero el segundo era m elevado a la 1 medio. Entonces, ese valor es 18.2, 18.22 por m a la 1 medio. La derivada de eso simplemente es, en este caso, vendría a ser m a la menos 1 medio y baja el 2. Entonces sería esto que está aquí, refiriéndome a eso, porque estaba viendo la ecuación. Vendría a ser, vamos a ponerlo aquí, 18.216 por m a la menos 1 medio dividido para 2. ¿Ok? En este caso, más el otro es m al cuadrado, ¿no? Entonces, derivando eso del resto 1, sería solamente, ¿era al cuadrado? No, era m. No, solo la m. Era Perdón, o 0, sea, m a la 1. sí, 0,0222, ¿ok? Y esto de aquí es un dm. ¿Por qué? Porque necesito tener un diferencial de m aquí, porque mi integral está en función de la modalidad. Entonces no voy a integrar con respecto a otra variable, por eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, eso de ahí da como resultado, al final, la división de esto para 2 es 9.18. 9.18. En este caso, m a la menos 1 medio. Y bueno, más nada más esto, 0,0222 de m. Y ese es el valor que vamos a reemplazar por esto que está acá. Entonces, espero que esté claro eso. Déjenme ver algo nomás. Sí, porque tengo un medio menos 1 es menos 1 medio. Lo bajo, esto es negativo. Esto también va aquí. Sí, eso es lo que quería ver. Ok, entonces tengo esta expresión. Yo lo único que yo voy a hacer ahí es, de alguna u otra forma, reemplazar. Entonces lo único que yo hago es decir, volumen del agua, la expresión que estoy hallando, va a ser igual a, voy a bajar un poquito acá para verla ahí. Va a ser igual en este caso. El dato inicial que nos dan es que estos 18,068 menos, bueno, menos la integral de 0 a m. Yo sé que como mi base de cálculo es n igual a m, este n del sulfato de potasio, este que está aquí, va a ser m. Entonces esto es como que tenga m sobre los moles de agua, que ya los había calculado en el literal A, que son 55.56 por, en este caso, 9,18 m a la menos 1 medio más 0,0222 y todo eso por un dm. ¿Ok? Entonces, lo que yo sigo haciendo aquí es menos. Lo que yo sigo es ahora multiplicar el m por esa expresión para tener un solo término y sacar en este caso
el valor de la constante, que es 1 sobre los moles del agua, que es esto. Entonces simplemente digo, volumen molar del agua va a ser igual a 18,068 menos 1, en este caso 55, 56, y va, en este caso, a ir la integral de 0 a m, de m por esto sería menos 9,18 m a la 1 medio, 1 menos 1 medio es 1 medio, más, en este caso, 0,00222 m. Y todo esto por un dm. Dm. ¿Ok? Entonces, listo. Simplemente cojo y digo B del agua. De ahí me toca integrar. 18,068 menos 1 sobre 55,56 e integro. Eso integrado es o sea, m a la 1 medio es 3 medios, sería 2 tercios. Voy a coger aquí. Menos 2 tercios. ¿De qué? De 9,10. 9,108 m a la 3 medios. Más, en este caso, esto está multiplicando, más 0,0222 m al cuadrado sería sobre 2, y esto de aquí es m al cuadrado, ya integrando. M al cuadrado, ok. Y eso de acá. Y esto de aquí, obviamente, vamos a estar evaluándolo, ya está evaluado de m a 0. Básicamente nos va a quedar la misma expresión. Una pregunta. Sí, déjame ver Al que no me lado del mueve. signo negativo. Mandé. Al lado del 9 tiene el signo negativo. Por la derivada, porque la derivada de esto, que es derivada de esto que está aquí, m a No, la no 1 sería. medio, no le restas menos 1 más 1 medio es menos 1 medio. Ah, no, es que primero baja el exponente y sí, es verdad, es más. Gracias. Para que vean lo importante que es acordarse de cálculo de los niveles iniciales. Aquí es más y aquí es más. Gracias. Entonces aquí va más. ¿Ok? Entonces, eso. Y ahorita que me tuve ese error, de verdad, no es que tengan que meterse full a las ecuaciones diferenciales y el cálculo diferencial, pero por ejemplo en cinética de reactores, en dinámica de procesos, ¿en qué más? En transferencia de masa, van a vivir de eso. Y si no tienen una buena base, la van a pasar un poquito mal. Así que presten atención a todas estas cosas. Bueno, retomando. Eh, bien, ¿por dónde iba? Listo, tengo que evaluarlo nomás. Entonces simplemente digo eh, volumen del agua, molar de la, molar parcial del agua va a ser igual a, en este caso, 18,068 menos, ya directamente multiplicándolo y, a ver, ya listo. Esto, el término de aquí, este término de aquí va a ser el mismo evaluado, m por m0, porque lo evalúas en m, te queda el mismo término y por 0 se va otra vez el término, entonces solo te queda esta expresión. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí es multiplicar esto por esto y esto por esto. O sea, con la constante que está aquí, para que nos dé un valor numérico. Entonces eso es lo que va a hacer ahorita directamente, porque así lo tenía resuelto. Entonces 0,1093, que ya es el resultado de la multiplicación por m a la 3 medios, menos 1,998 por 10 elevado a la menos 4, m al cuadrado. Y esta es la expresión que nos piden en el literal B. Entonces, hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta. Si no, vamos al ejercicio 3. La ecuación serviría igual si nos mandarían a calcular el volumen molar
parcial, pero del sulfato de potasio. Sí, pero ahí tienes que tener cuidado porque... ¿Dónde está? Déjame subirlo. Ajá, ¿qué cambio Por sería? el diferencial. Te quedaría un DBA. Un DBA, perdón, DBA. Y tienes que derivarla, si es que te dan, por ejemplo, la expresión del volumen molar parcial del agua, como nos dieron la de sulfato, tendrías que derivar esa expresión con respecto a la M, que es la molalidad, y reemplazarla y hacer lo mismo. No sé si O te sea que queda en este claro. caso no se podría. Es que tenemos derivada, es que no tenemos una ecuación de volumen molar parcial del agua, que es la que hallamos, en teoría es la que hallamos. Entonces, si quieres hacer eso y ver si te sale lo mismo, por ejemplo, podrías reemplazar esta ecuación que nos dio aquí, derivarla con respecto a M y reemplazarla con un diferencial de A, de BA aquí, pero acá ya iría volumen molar parcial del sulfato, el inicial. Y ese no lo tenemos, o sea, no sé si me voy a entender ahí. Ujú. Más o menos. O sea, tendrías que, si quieres comprobarlo, pues te invito a que cojas esta ecuación, la derives con respecto a, pero ya no va a haber un DBB. ¿Por qué puse el DBB aquí? Porque ya yo quiero el del agua, pero si cambia acá con respecto al sulfato, que ese de ahí es tengo que derivarlo con respecto al otro componente. O sea, tengo que coger y decir que tengo un dBA que lo voy a derivar con respecto a la molalidad para obtener una función para que me quede, o sea, como para reemplazar ese valor ahí. Creo que las estoy enredando un poco más, pero creo que alguien sí me entendió. No sé si quiere ayudarme en esta parte para que lo entienda tu compañero. Pero es básicamente coger esta expresión y derivarla con respecto a la molalidad, reemplazarla en ese término de la integral y listo. O sea, es lo mismo. Solo cambia, aquí ya no iría el volumen molar parcial del agua, sino quitamos con respecto al sulfato. Y acá también cambiará con respecto al sulfato. Pero esto de aquí es molalidad. Pues el concepto de molalidad siempre es soluto con respecto a solvente, entonces esto se permanece igual. Bien, voy a ir al tercer ejercicio. Este de aquí, como les dije, a los chicos del paralelo 1, si es que están aquí ahorita, ya lo hicieron en su taller, pero no está de más saber cómo lo hicieron, cómo podrían haberlo hecho, aunque sí vi que estaba bastante bien la resolución. Bien, el tercer tema. Déjame poner otra página mejor. Listo. Entonces, el tercer tema nos dice lo siguiente, dice, una mezcla de tolueno y benceno contiene 30% en peso de tolueno a 30 grados centígrados. Las presiones de vapor del componente puro de tolueno y benceno son 36.7 torr y 118.2 torr respectivamente. Calcular la composición de vapor sobre la solución a 30 grados centígrados y B, calcular la variación de energía libre de Gibbs. Creo que en el taller les pedía más cosas. Me parecía también la entropía, si no me acuerdo, mal no recuerdo. Pero bueno, nos dice que la mezcla es 30% de peso de tolueno, es decir, que si yo tengo, uy, déjenme ponerlo mejor, 30% en peso, en peso es masa la composición. Entonces, eso quiere decir que si yo tomo una base de cálculo, qué sé yo, de 100 gramos de mezcla, el 30 es tolueno y el otro porcentaje, el otro valor de masa restante va a ser simplemente los 70 gramos de benceno. ¿Ok? Entonces voy a cambiar de color porque este es muy rojo. Entonces, ahí lo único que yo necesito es sacar de alguna u otra forma, como están pidiendo las composiciones de vapor, necesito las composiciones de los compuestos participantes. Entonces, 30 gramos de tolueno los debo llevar a mol. Y esto en mol es 0.33 mol. Disculpe, ¿puede repetir lo que puso con rojo, por favor? A ver, como el porcentaje molar, perdón, el porcentaje en masa que te dan, te dicen una mezcla de tolueno y benceno contiene 30% en peso. Peso es como que tengas una composición másica del 30%, es decir, que si 30% es tolueno, como lo vemos en el ejercicio, 30% es tolueno,
y yo tomando una base de cálculo de 100 gramos de mezcla, 30 van a ser tolueno y 70, que es el resultante para completar 100, es benceno. Eso depende de la base de cálculo. Si yo hubiera dicho 1, entonces 0.30 hubieran sido benceno y 0.70 gramos hubieran sido sí, de benceno y el otro de tolueno. ¿Ahí lo entendiste? Sí, sí, gracias. Dale, entonces eso lo cojo ahora para 70 gramos de benceno. Y esto en moles me va a dar 0.90 mol. Entonces, esta suma de aquí me da unos moles totales de 1.23 mol. Entonces, ahí lo que yo hago es simplemente sacar X de tolueno, que va a ser dividir este valor que está aquí, dividido para este valor que está acá, y me va a dar una composición de 0.27. Y la otra es la diferencia, ¿no? De 1 menos ese valor, que es X de benceno. Y este de aquí va a ser igual a 0.73. Ok, listo. Lo primero es sencillo. Entonces, necesito sacar de alguna u otra forma la presión, las composiciones de vapor. Entonces, para eso yo necesito, como las relaciones de vapor se la pueden determinar con respecto a las presiones parciales, yo puedo hacer, como estamos trabajando en este caso, podemos hacer lo siguiente, que mi presión de tolueno va a ser igual a ¿qué? A la composición de tolueno por, en este caso, me dan de dato, las presiones del componente puro. Entonces, las presiones de vapor. Entonces, vamos a poner que estas sean las presiones de vapor, por las presiones de vapor del componente puro. Entonces, esto vendría a ser igual a mi X de tolueno, que lo tengo, que es 0.27, y la presión de vapor del tolueno, la presión de vapor pura del tolueno es 36.7. Listo, por 36.7 torr. Entonces, esa presión parcial va a ser 9.91 torr. Y asimismo voy a calcular para el benceno. Esto va a ser igual entonces a lo mismo, 0.73, que es la composición, por la fracción de, perdón, por la presión de vapor puro del componente puro, que es el benceno, 118.2. Por 118.2. Y esto va a ser igual a 86.29 torr. Entonces yo sé que voy a tener una presión total, ¿no? Entonces este y este sumado, mi presión total va a ser igual a 96.2 torr. Entonces tengo ese valor de presión total. Entonces, ¿cómo saco mis presiones en el gas? Fácil, cojo Y de tolueno. Tolueno va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual entonces a la presión de tolueno que saqué, 9.91, dividido en la presión total. Y esto me va a dar una composición de vapor en la solución de 0,10. 30. Y para el Y de benceno simplemente puedo calcular la diferencia o asimismo dividir 86 para 96 y me da una composición de 0,8970. O sea, así tengo los dos literales. Qué feo me salió este número acá, déjame borrarlo porque de verdad sí está. Si escribo feo, esto salió recontra feo. Entonces sería 0.89, 0.8970. Y estas son las respuestas que nos pide literal a las composiciones de vapor. Entonces, asimismo, vamos a calcular ahora ¿qué nos pedían? Nos pedían calcular la variación de energía libre de la mezcla.
Entonces, básicamente, eso es utilizar la ecuación que voy a poner a continuación. Sería que mi delta G de la mezcla va a ser igual a RT sumatoria de NI por logaritmo de XI. Entonces, esto va a ser igual al delta G de la mezcla. Sería 8.314. Esto está en Joule sobre mol Kelvin. Joules sobre mol Kelvin. Y por la temperatura que nos dan, nos dice que era, ¿cuánto era la temperatura? 30 grados. Entonces, si 30 grados más 273.15 da 303 Kelvin. 303 Kelvin por, ahora sí viene la sumatoria, que vendría a ser, como es binaria, los moles que tengo del componente NI, cuáles son los moles que hay al inicio, los veo aquí. 0.33 y 0.90. Y XI es 0.27 y 0.73. Es lo que voy a reemplazar acá abajito. Entonces solo digo 0.33 mol por logaritmo de 0.27 más 0.90 por el logaritmo de 0.73. Y listo. Entonces, haciendo ese cálculo, me debe dar un delta G de la mezcla de menos 1802 joules. Esto ya depende de la decimal. 1802 joules. Entonces, así se resuelve el problema. No sé si tengan alguna duda. Si no, eso es todo por hoy, para no alargarlos más. Bueno, chicos, entonces si no hay ninguna duda, gracias por haber venido. Espero les vaya bien Una en su semana. pregunta, Dale, claro. es acerca de la tarea. ¿Y estos días la suben? Me parece que sí. Es que todavía no les ha dado. A ver, déjame ver acordarme cuál fue su tarea que les puse. Sí, ya. Es este tema. Sí, deben subírselas. Me imagino que se las ha de subir el domingo para que la presenten la otra semana. No sé, no, eso sí no estoy seguro. Yo solo hago mi trabajo de hacerle ver y la profesora sabrá cuándo enviárselo. Así que eso nomás. Profesor, también una duda. Aquí lo que obtuvo aquí es la energía libre de Gibbs molar. Por eso es que no utilizó el N en la ecuación. ¿Cuál N? Es que para la, o sea, Ah, para tú la qué. fórmula, Ah, porque no NRT por esta cosa. ajá, Ah, ya pero sí. no, Sí. no sé si esta M significa que es molar o por eso, o no sé. No, es que fíjate en las unidades. Aquí mol, Kelvin y este está en mol. Se va mol con mol, se va Kelvin y te queda solo en joules. Si usas N, no se te va. Ah, no. No, pues que la fórmula no está con N. Úsala así nomás. Porque después te queda algo raro, te va a quedar mol por joule y eso no hay. Ya. Sí, por eso te digo, mira, mol con mol se te van aquí, se te va Kelvin con la constante y te queda mol en la parte. Ah, no, sí, no. Es que yo en el Atkin también la veo así, con N. Entonces deben estar, es que creo que deben asumir, es buena pregunta, debería revisarlo, déjame Es que, revisarlo. una pregunta, es que es NI por logaritmo La natural de XY, no era fracción, XY. No te entendí. la fracción molar. Es la sumatoria de las fracciones molares por el logaritmo de Ajá. de la fracción Ajá, molar. eso es. Entonces ahí ya no habría mol. Y ahí sí podríamos poner N. Ah, entonces, hasta Ah, aquí sí, sí, es claro. verdad, porque el logaritmo lo hace Sí. adimensional. Sí, ahí tienes razón. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Si no, déjame pausar la grabación.